Ahora sí. Bueno, listo, listo, ya está. No estaba segura. Bueno, ¿qué cuentas, David? ¿Has podido ver algo de lo que hemos estado mirando la clase anterior? Me imagino que no, porque recién empezamos, es muy poquito lo que estamos viendo. Sí, profe, me estoy recién conectando a la clase. Creo que la semana pasada no pude estar, si no me equivoco, pero ya entramos ya de lleno. Bueno, muy bien, excelente. Sí, yo sé que por temas de trabajo a veces no pueden estar todas las clases, ni mucho menos, pero bueno, siempre hacemos esa pequeña introducción al inicio, a ver qué recuerdan, qué han visto, qué les llamó la atención. Bueno, en tu caso, nada, porque, porque recién estás empezando, me parece muy bien. Lo importante es seguir el tramo, terminar aprobándolo, me parece que es lo que es más significativo. Bueno, veremos si entran otros compañeros, esperemos que sí. Ya, voy a avisar en el WhatsApp del curso en El caso de que curso, faltara algún bueno, compañero sería que se le haya bueno. olvidado. Bueno, por favor, te lo agradecería, porque así vamos viendo si entran más chicos y podemos empezar. Voy tomándote asistencia mientras tanto. Y comentarte que en donde está la parte de archivos, en la misma plataforma, he subido unas lecturas seleccionadas para que las vayan leyendo y por supuesto las presentaciones, las que hicimos la clase anterior y las que vamos a trabajar hoy, que no están ya puestas en la plataforma, sino que son nuevas realmente. Vale, profe. De ahí le voy a estar dando un vistazo a lo que haya subido para ponerme al corriente. Bueno, bueno, muy bien. La presentación que dice Antiguo Oriente es la que vimos en la clase anteriores y ahora veremos sobre las prácticas estatales, ¿no? Así que esos serían los temas que corresponden a la clase de hoy. ¿Pudiste enviar el mensaje a tus compañeros? Sí, profe, ya están avisados. Creo que va a conectarse otra compañera y no sé cuánto tuvo la semana pasada. No desconozco. Pero ahí se va a conectar otra compañera que está estudiando conmigo. Ah, bueno, bueno, menos mal. Bueno, bueno. Sí, creo que eran 4 o 5. No, no es mucha gente la que cursa este año, va, este semestre, pero bueno, para no empezar con un tema distinto sin nada. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué dices? Muy bien, está Claudia. ¿Estuviste en la clase anterior, Claudia? Bueno, me parece que no tiene micrófono o por lo Debe menos, estar conectando el audio. claro, debe estar conectando todo, sí, por supuesto. Buenas Sí, tardes, profesora. Buenas tardes a todos. ¿qué tal? ¿Estuviste en la clase anterior, Claudia? Sí, profesora, estuve la clase anterior. Bueno, muchas gracias. Lo mismo que le decía a David mientras esperamos a ver si alguien más se conecta. Bueno, ya empezaremos si no. Es que en archivos, igual que estuvo el PowerPoint de la clase anterior, ahora he subido 2 PowerPoint más y 4 lecturas que considero importantes para que vayan teniendo y leyendo. Si se fijan que eso esté visible en archivos, les voy a agradecer porque entonces me dicen y ya me quedo tranquila que ese material está visible, lo pueden bajar, etc. ¿Lo ven? ¿Está visible? ¿Lo han podido constatar?
Sí, profe, ahí estoy revisando. Y yo estoy conectado desde la tablet. Ahí encontré las dos lecturas complementarias y el tema de la presentación. Me imagino que esa es el PPT que decía del Oriente Antiguo. El Oriente Antiguo, y he subido ahora 2 de las prácticas estatales y he subido, creo que 2 o 4 lecturas complementarias. Bueno, a lo mejor en la tablet no puedes ver todo, pero si ves algunas, quiere decir que estás pudiendo abrir, abrir archivos, ¿no? Sí, sí, aquí lo encontré. El origen de las primeras prácticas estatales y subió dos lecturas complementarias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, Yo también las tengo, profesora, están todas cargadas. bueno, muchas gracias, Claudia. Es importante que tengamos todo y ustedes me van avisando si en algún momento falta algo, no se ve. Bueno, de las presentaciones vamos a empezar ahora con una de ellas. Así que si ustedes me permiten, vamos a compartir pantalla. Ese material lo tienen entonces. Es decir, que pueden seguirme en este momento la lectura, eh, la exposición, pero luego pueden avanzar eh, con su propia lectura, con su propio control de todo lo que podemos hacer. Voy a compartir. Entonces, ahora empezaremos con lo que hemos llamado las consideraciones preliminares sobre el origen del Estado. Por favor, cuando quieran hablar, toman el micrófono, me preguntan, porque yo he sacado ese cuadradito flotante en el cual aparecen ustedes, entonces no veo si levantan la mano o quieren preguntar algo. Estado, empiezo con esta pregunta, porque vamos a ver, ¿es correcto hablar de Estado en esta época que estamos estudiando tan lejana en el tiempo? Los filólogos, los arqueólogos, se han encontrado con distintas organizaciones que podríamos llamar estatales o que empiezan a recibir en la bibliografía esta denominación. Y entonces la duda es, ¿se pueden llamar verdaderamente estados? ¿Cómo pueden interpretarse este tipo de agrupaciones humanas, de sociedades que empiezan a tener estas características organizativas tan particulares? Bueno, la mayoría de los restos que hemos encontrado, arqueológicos sobre todo, nos hablan de la centralización del poder político, de la aparición de élites gobernantes que se hace evidente, porque son ellas las que empiezan a manejar todo este contexto de cambios, de actividades que van modificando la vida humana y la estructura de estas poblaciones, que empezaron siendo poblaciones muy simples y terminaron siendo sociedades complejas, lo que nosotros podemos llamar ciudades, base de futuras eh, civilizaciones. Ahora, la pregunta es esta, ¿se puede hablar de Estado? Bueno, si nosotros hablamos de aplicar este concepto o no, vemos que es una discusión muy compleja la que se presenta. Es una categoría aplicable a formas de organización políticas más lejanas en el tiempo con respecto a aquellas que aparecieron en la Edad Moderna. Bueno, si nosotros vamos a la historia conceptual, al origen de los conceptos, a todo lo que fue la historia basada en el análisis de los conceptos en sí mismos, su momento en que aparecen, por qué se aplican, las características que tenemos, no podemos hablar de Estado, porque ese fue una idea, un concepto, una apreciación que aparece en la modernidad. Entonces surge esta problemática. Sin embargo, la historia social habla de formas estatales premodernas, destacando aspectos como la cultura, la religión, como elementos que van consolidando a esas
distintas comunidades que pasan de ser sociedades sencillas, simples, con una lógica parenteral, si se quiere, es decir, basada en los lazos de parentesco en cuanto a su organización, a sociedades mucho más competitivas, mucho más estructuradas, con la aparición de líderes, donde ya se rompen esas líneas de parentesco iniciales. También la historia social habla de formas preestatales más modernas, es decir, más antiguas, perdón, que las modernas. Es decir, el problema actualmente no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva. Digamos que el problema se ha soslayado, pero resulta que muchísima bibliografía, incluso la gran mayoría, hasta los textos que nosotros estamos empleando y leyendo, que son actualizados, que son importantes, de autores serios y destacados, tienden a utilizar este concepto de Estado. Pero debiera tenerse cuidado con la aplicación de este concepto. Por eso a mí me gusta mucho más hablar de prácticas estatales. Algunos autores hablan de protoestados, pero este es un concepto que se dejó un poco de lado porque ya se considera que estas sociedades ciudadanas han pasado los límites de lo que podría considerarse un protoestado para pasar a ser estados incipientes. Por eso a mí me resulta como mucho más claro, respetando todos los ámbitos de esta discusión que pasa a ser significativa, hablar de prácticas estatales, porque realmente hay factores que son identificables con el Estado. Pero si hablamos de Estado, solo en la modernidad lo vemos en concreto vinculado con la idea del Estado-nación, cuando surge y cuando se caracteriza. Bueno, ¿cuál es la discusión? Si nosotros hablamos de los filólogos, han tratado de traducir lo mejor posible los términos que se refieren a ese poder centralizado del que estábamos hablando. Por eso no hablan de Estado, sino que hablan de reinos, de monarquías, de gobiernos de las ciudades, de dirigentes. Bueno, y se abstienen de llegar a hablar verdaderamente de estados. Sin embargo, diversos estudiosos han tratado de superar como esta lógica tan encorsetada del concepto. Y ven y puede observar una especie de dicotomía entre los trabajos filológicos, respetuosos en concreto de las fuentes de época leídas con minuciosidad, y los análisis interpretativos que son posteriores y que van tratando de ver si realmente fueron estados como tales en su dinámica, en su comportamiento, en su evolución. Los arqueólogos, por su propia práctica, reconocen espacios familiares, templarios. Los templos fueron importantísimos antes de que los palacios cooptaran o manejaran todo el poder político, religioso y social de esas comunidades. Acuérdense ustedes que nosotros habíamos hablado de que existía un pensamiento integrado en la antigüedad, donde es muy difícil separar lo religioso de lo político, etcétera, etcétera. Bueno, esto se da o se manifiesta en concreto en estas primeras organizaciones que podríamos ver ya como urbanas y a la que tantos autores le dan la denominación de estados. Lo vamos a aceptar relativamente, aunque aclaro ese temor mío a hacer un exceso en cuanto a la utilización de términos y de concretos, y por lo tanto en muchas ocasiones me escucharán hablar, o en la mayoría de las veces, de prácticas de tipo estatales, ¿no? Si nosotros tenemos un autor como Mario Liberani, él sí está más de acuerdo en hablar de estados por la forma en que tiene esa organización de estas primeras ciudades urbanas. Esa organización primitiva, el manejo de estas comunidades estuvo en manos del templo en un primer momento. ¿Por qué? Porque estos templos, estos sacerdocios, eran tan respetados en esos momentos antiguos que
a ellos estaba confiado todo el manejo de las comunidades. Después, al complejizarse la vida social, la realidad general de la zona, sobre todo en la Mesopotamia, donde vamos a ver nosotros las primeras organizaciones de tipo urbana, que nosotros denominamos poseedoras de prácticas estatales, y debido sobre todo a los peligros exteriores, a las guerras, a los conflictos, aparecerá el palacio como cooptando todas las actividades organizativas que antes estaban exclusivamente en manos del templo. Y esto es cuando hay una élite militar, un jefe capaz de defenderlos y que concentra en su persona la posibilidad de defensa y la posibilidad de organizar o conducir esta comunidad. ¿Eso qué significa? ¿Que desaparece el templo? No, el templo es importantísimo. A las ciudades cultuales, estoy hablando cultuales, es decir, dedicadas al culto, emigraban los soberanos pidiendo ser coronados, pidiendo legitimar su poder para lograr sentirse tranquilos en la conducción de estas comunidades. Es decir, que no hubo una dicotomía entre política y religión, como estamos acostumbrados a entenderlo en nuestra época, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los resultados de toda esta discusión que se ha ido dando a lo largo del tiempo, en la cual nosotros estamos también metiéndonos? Y nos estamos metiendo porque les estoy desarrollando este tema que es un poquito árido, igual que el tema que sigue, que son las distintas teorías sobre el origen de la agricultura, de las primeras prácticas estatales. Ustedes van a ver que son teorías complicadas, las trato de hacer lo más simple posible, pero bueno, es un tema árido, pero es importante porque nosotros tenemos que manejar, como dijimos en la clase anterior, también cuando hablamos del mito hicimos la misma aclaración, ciertos conceptos y ciertas realidades, ciertas ideas concretas de estos pueblos primitivos que conformaban sus mentalidades y sin las cuales, sin esta claridad, sin estas definiciones previas, sin este análisis primero que estamos haciendo, nos va a resultar muy difícil manejarnos a lo largo del tramo y también interpretar las lógicas propias de estas poblaciones del cercano Oriente Antiguo. Es decir, si nosotros pensamos en los resultados, tenemos que hablar que es necesario un análisis profundo para pensar en estas sociedades tan antiguas, tan complejas, tan completas realmente, y utilizo los dos términos, ¿no es cierto?, que eran muy características y que tenían sus propias diferencias, sus dinámicas, sus historias a través del tiempo y en las distintas regiones donde fueron apareciendo. Hubieron pensadores, intelectuales que van dando su opinión acerca de todo este proceso y que incluso lo veremos elaborando teorías sobre el origen de la agricultura, sobre el origen de las prácticas estatales. Uno de ellos es Gordon Childe. Es un hombre que está en esta época escribiendo algunos de sus textos y pone el acento en analizar cómo vivía la gente común, los servidores, los habitantes de las aldeas, la vitalidad organizativa que tuvieron después las comunidades cuando habían crecido, cuando ya las vemos con un desarrollo urbano. Entonces, sus organizaciones políticas, su economía, todo para él es importante y le permite descubrir que se ha dado un salto importante entre las primeras aldeas o comunidades más sencillas de población y finalmente aquellas que fueron urbanas. También es importante leer los autores como por ejemplo Frankfurt, que es, yo les diría, un modelo, un autor tradicional que pone el acento en estas comunidades que se van formando alrededor de todo un entramado simbólico, que va sosteniendo su poder político, que va sosteniendo sus mitos, que va sosteniendo todas sus prácticas
sociales. Entonces, él pone el acento en el mundo simbólico que tiene estas civilizaciones antiguas y que es tan rico para poder entenderlas, comprenderlas. Jacob Sen, por ejemplo, en 1943 plantea la existencia de una democracia primitiva en la Mesopotamia sobre el análisis de las mismas fuentes míticas, donde vemos que estas comunidades se organizaron y se gobernaron a imitación de lo que ellos pensaban que regía y dirigía el mundo trascendente. Entonces, como había asambleas de los dioses que influían o actuaban sobre el devenir humano, sobre el devenir de la historia humana, de la misma manera imitaban este comportamiento a través de estas asambleas en las cuales compartían el poder. Bueno, actualmente predomina yo diría una posición equilibrada en favor de confluir teorías sociales, evidencias centradas en las fuentes, para tratar de descubrir la complejidad de cada comarca, de cada lugar, de cada momento Profe, histórico. Sí, una consulta rápido con respecto a esto mismo. Entiendo un poquitito la discusión de lo que está diciendo y me parece interesante igual. Quería preguntarle con respecto a esto mismo de Mesopotamia. Bueno, la mayoría de historiadores dicen que Mesopotamia puede haber sido el lugar, digamos, geográfico donde ya habían leyes particulares y esto lo sacan por el código de Hammurabi. La bueno, pregunta sería, ¿podría ser interpretado esto como bueno, un estado el clásico más llamado moderno? Bueno, el código de Hammurabi es un elemento que nosotros vamos a analizar en profundidad. ¿Por qué? Porque el código de Hammurabi aparece recién cuando los amorreos ocupen la región de la Mesopotamia y en concreto le den una calidad importante y significativa a la ciudad de Babilonia, que ya existía, no es que existiera recién o que la fundara Hammurabi de Babilonia. El código no es tal. ¿Por qué digo que no es tal? Porque se ha descubierto a través de legislación preexistente, incluso legislación posterior, medidas que se tomaron con posterioridad por el mismo hijo de Hammurabi, por ejemplo, que no estuvo toda la ley escrita en ese código. Por eso no podemos hablar de un código y hablamos sencillamente de una compilación de leyes. Es decir, hubieron leyes anteriores, hubieron leyes posteriores y lo que rigió realmente era el derecho consuetudinario. Lo que hace, es decir, el derecho que se transmite oralmente. Lo que hace Hammurabi es recopilar una serie de leyes que le vienen bien para legitimar su poder y para organizar su reinado. Pero el origen de las prácticas estatales son anteriores. En la Mesopotamia, sí, pero tienen su centro en la ciudad de Uruk. Uruk sería el primer centro cultural importante en donde vemos ese despegue, ese salto organizativo. La invasión de Hammurabi de Babilonia es posterior. Por supuesto que todo lo que nosotros tenemos escrito en cuneiforme nos sirve para acercarnos a la forma de vida de estas comunidades, pero no es lo único. Por ejemplo, nosotros en la clase anterior hablamos de ciudades que no eran aquellas conocidas en las regiones centrales o llamados imperios centrales o zonas de origen de las primeras comunidades urbanas, como era la Mesopotamia, hablamos de comunidades adyacentes y utilizamos el término periféricos. Bueno, entre ellas está Tel el Hariri, que es la ciudad de Mari, que yo se las mencioné muy al pasar la clase anterior. Ahí tenemos que se ha descubierto en el siglo XX, ahí les pongo la fecha aproximada, unas 20.000 tablillas. La ciudad de Mari está en el norte de la Mesopotamia, no propiamente en los sitios
donde comienza ese proceso organizativo, Uruk, que ya hemos dicho nosotros y que lo vamos a ver posteriormente en el mapa, que es en el sur. En la ciudad de Mari, que se han descubierto esa gran cantidad de tablillas, se puede ver ya cómo había una compleja organización con características particulares que nos hablan de una ciudad y de una ciudad importantísima. Mari no se estudia tanto como la Baja Mesopotamia, Uruk, Babilonia, pero sin embargo, en Mari hubo toda una compleja red organizativa que le dio un gran impulso a la zona del Cercano Oriente, en lo comercial, en lo cultural, en lo estratégico, en lo diplomático también. Es decir, que nosotros no podemos decir, bueno, el Código de Hammurabi, mal llamado Código de Hammurabi, o la compilación de leyes de Hammurabi, nos hablan de ese proceso organizativo. O por lo menos no es la primera vez o el primer documento que nos habla en esta región de un proceso organizativo complejo. Tenemos documentos anteriores. Por ejemplo, las primeras tablillas, el caso de Mari es uno, que acá les pongo los ejemplos que son bastante característicos, pero también los cilindros sellos que aparecen de estas ciudades mesopotámicas iniciales, por ejemplo, de la cultura de Uruk, nos hablan ya de un proceso organizativo. ¿Por qué? Porque esos cilindros sellos, que justamente estaban hechos en forma cilíndrica y que se pasaban rodando sobre tabletas de arcilla o tablillas de arcilla que luego se cocinaban a grandes temperaturas y por eso han llegado a nosotros, tenían rasgos en cuneiforme, aunque eso servía para distinguir productos, hablar de la propiedad de un producto, si venía de un lugar o de otro, y así se hicieron las grandes redes comerciales. Pero todo ello nos habla de una tarea y de un trabajo organizativo, de esas primeras prácticas estatales que son anteriores a la aparición de Babilonia. No sé si te he respondido. ¿Me has podido escuchar, David? A lo mejor te has quedado sin sonido. ¿Has sido tú el que me has preguntado? Bueno, yo pienso que cuando pueda, el pobre hablará y nos dirá si ha quedado conforme con la explicación. Bueno, por medio del análisis de toda esa documentación de Mari que yo les estaba hablando, podemos ver que era compleja esa organización. Política, social, religiosa y demás. Por ejemplo, habían distintos interlocutores que nos sirven para ver esas relaciones entre unos y otros en estas comunidades vivas, enormemente completas y complejas. Por ejemplo, los Gugakún, que eran líderes locales de tribus y de ciudades. Los Merún, que eran jefes de pasturas, y las corporaciones colectivas representadas por los cacatún, que eran cabezas de líderes, y todos ellos que nos hablan sobre una dinámica relacional muy, muy interesante. Los purum, que eran también jefes de esas asambleas que nos permiten ver justamente toda esa dinámica institucional. Bueno, como conclusión, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Que todas estas fuentes nos permiten hablar o nos permiten comprender que aparecieron organizaciones complejas, que pueden identificarse como Estado o por lo menos que presentaron prácticas estatales. Y les mencioné a Uruk, sobre todo a Uruk, como esta comunidad que hacia el 3000, 3500 incluso antes de Cristo empieza a moverse como una sociedad organizada, con una élite dirigente que en un primer momento está gobernada por quienes integraban los templos y luego los palacios. Ahí les pongo algunas palabras en acadios. Palacio, Egal, templo, Endigir, que está en sumerio. Ekaltum también viene de Bitum, que es el nombre del dios.
Bueno, y se las compara generalmente con el oikos griego. ¿Por qué? Porque estas comunidades, ustedes ya seguramente han visto el papel de la oikía o lo estarán viendo en estos momentos en Grecia, eran esas unidades de autoconsumo, de autoabastecimiento, de las cuales nos habla Homero en la Odisea, sobre todo. Bueno, como características de estas grandes organizaciones teníamos la acumulación de tierra, la concentración de tributos, el almacenamiento de riquezas, los talleres donde se iba transformando la materia prima, la distribución que se hacía de los excedentes y eso permitía que toda una red de artesanos vivieran a costa de estas posibilidades de sostenimiento que daban justamente estas civilizaciones más complejas. Bueno, y que nos permiten hablar de Estado para algunos autores o de prácticas estatales. Yo les voy a dejar ahora de compartir y quiero verlos, a ver si me han entendido, si han escuchado, si han comprendido. Voy anotando a Belén, que ha llegado ahora. Bueno, David, no sé si pudiste escuchar la respuesta, pudiste entenderla, quedaste conforme. Chicas, ¿ustedes están pudiendo escucharme? Sí, profesora, David le escribió en el chat Ah, que había quedado clara la explicación. Sí. bueno, muchas gracias. No había visto el chat. A ver, Sí, bueno. profe, disculpe, la había puesto por el chat, pero me gustó su explicación. Ah, Me bueno, perdí la bueno, primera clase, pero estuvo excelente la explicación. Muchas gracias. bueno, me alegro porque entonces ya me quedo contenta. Bueno, también Belén me contesta. Que me quedo conforme que me escucharon, porque por ahí yo estoy hablando y se pierde la conexión, me ha pasado, que se perdía la conexión y de repente, bueno, se perdía también la explicación. Bueno, como veo, por lo que ustedes me dicen, ha quedado claro, por lo menos esta primera presentación, y entiendan que esto es un poco árido antes de empezar propiamente el análisis de cada una de las regiones del antiguo Cercano Oriente, porque tenemos que tener conceptos claros, la importancia del mito, de las prácticas estatales, tenemos que tener ideas claras, conceptos básicos con los cuales nos vamos a ir manejando a lo largo de las explicaciones anteriores. Y va a explicar un poco también las lecturas que ustedes pueden ir realizando. Si me permiten, vamos entonces a la segunda presentación que la voy a compartir y ya hablamos sobre las prácticas. A ver, tengo aquí, vamos a iniciar entonces la presentación sobre el origen de estas prácticas estatales. ¿Están viendo la presentación, chicos? Sí, profesora, se ve perfecto. Gracias, muy amable. Recuerden, como hizo David, tomen el micrófono sin ningún problema. Yo les amplío el tema como ustedes quieran. Lo importante es que podamos entendernos y no queden dudas, ¿no? Bueno, hubieron factores condicionantes. Podríamos decir nosotros que factores que van a incidir en ese cambio cultural que determinó la aparición de estas organizaciones complejas, de estas incipientes ciudades, de este pasaje de poblaciones simples a más elaboradas y que llamamos el paso a la revolución urbana o a, digamos, sociedades organizativas. Es un salto organizativo complejo. Una de las consecuencias del cambio, de la escala que se dio en las transformaciones urbanas, fue el incremento de la complejidad cultural. ¿Qué significa esto? El pensamiento mítico, los cambios económicos, fueron motivando que estas primeras comunidades tan sencillas pasaran a ser verdaderamente ciudades. Otro de los factores
condicionantes importantísimos que nos permiten a nosotros llegar a la conclusión de que encontramos ciudades y no sociedades simples, aldeas comunes y corrientes, fue el aumento poblacional. Bueno, entonces se produjeron cambios en las comunidades que permitieron que mayor cantidad de población se instalara, que creciera la población existente. Y estos son cambios cuantitativos que nos hablan de un crecimiento, de una organización que ha permitido que estas comunidades evolucionen, aumentando su población. Y también hay otro factor importante que es la integración institucional, que van transformando estas sociedades simples en urbanas, y esto fue un proceso importantísimo en la vida. La ciudad fue el foco donde comienzan realmente las grandes manifestaciones de las sorprendentes civilizaciones antiguas que nosotros vamos a conocer en el próximo Oriente o cercano Oriente, como lo queramos llamar. Y sería Mesopotamia, donde vemos por primera vez este tipo de manifestaciones. Grandes centros expansivos de población que crecieron por agregación, sin una planificación rigurosa o por lo menos previa, y que van a mostrar ese proceso de cambio. Bueno, y todo esto comienza con una pregunta que se hacen los arqueólogos, que se hacen los historiadores, los antropólogos, que es cómo surgieron las primeras prácticas agrícolas. ¿Cómo se dio ese paso de una vida nómada a una vida sedentaria? Que implicó un cambio también importantísimo para la humanidad. Y hubieron diferentes hipótesis que ponen el acento en cambios medioambientales que van a producir o que van a tener su efecto sobre la agricultura. Esas hipótesis se las considera deterministas porque foco en un solo factor al cual le dan una importancia, yo les diría, absoluta o determinante para provocar ese salto de una ciudad, de una comunidad simple, básica, a una comunidad organizada, urbana. Entonces, entre las hipótesis tenemos la hipótesis del oasis, del famoso Gordon Shire, que se centra en la idea de que hubieron crisis climáticas, por ejemplo, procesos de desertificación. Él pone de ejemplo el proceso de desertificación que se dio en torno al río Nilo, cosa que es verdad, que lo veremos nosotros cuando estudiemos Egipto, y que eso había provocado que en determinadas zonas no creciera la agricultura, pero en otras se desarrollara notablemente. Bueno, es una hipótesis que pone ese aspecto como determinante. Sin embargo, no es suficiente para darnos una explicación, porque en muchos lugares se dieron paralelamente procesos de desertificación y sin embargo no en todos se dio al mismo tiempo el origen de las prácticas agrícolas, ¿no? Entonces, no parece una hipótesis que por sí misma nos expliquen esa diferencia de que aparezca o no agricultura. Después hay otra hipótesis que es de la zona nuclear, de Braidworth, es otro autor, ¿no es cierto?, que encuentra en la existencia de una zona en el Próximo Oriente donde existieron gran variedad de plantas y animales potencialmente domesticables, pero él no lo relaciona con un cambio climático. Él no habla de las variaciones climáticas como Gordon Shire, no está de acuerdo con él. Entonces él dice que en determinados momentos, en determinadas zonas, hubieron plantas que podían ser utilizadas por el hombre para su alimentación, que podían mantenerse, y animales que podían domesticarse. Y a esto suma el perfeccionamiento
tecnológico que se habría alcanzado en el Paleolítico y que permitió de alguna manera cazar más eficazmente los animales, que la recolección de plantas diera pie a que pudieran ya volver a utilizarse o a plantarse en otra zona. En fin, es una hipótesis interesante, pero que por sí misma, ya que no tiene en cuenta los aspectos climáticos, nos permite explicar todo este cambio y este proceso. La hipótesis de un nuevo cambio climático es la de Wright, que también es muy interesante, que habla sobre una zona nuclear, incluso la pone en la región de los Montes Sagros. Los Montes Sagros se encontraban al este del río Tigris, o sea, al este de la Mesopotamia. Es una región montañosa, no de una altura muy elevada, pero que sí sirvió como un jalón poblacional para dividir grupos o separar grupos poblacionales, valga la redundancia en la explicación, muy interesante. Entonces él habla que en esa región se habían dado una serie de condiciones que permitieran el surgimiento de la agricultura. Y eso él sí lo asociaba con el clima, decía que había un clima cálido, que había permitido el surgimiento de vegetales, la domesticación de animales y los desplazamientos humanos que desde esta zona de los sagros, de los montes sagros, sí, de acuerdo a las mejoras que podían obtenerse en el plano de la agricultura y la domesticación de animales. Otra de las hipótesis es la de Bosserap, que él nos habla de la presión demográfica. Dice que el crecimiento demográfico funcionó como una válvula, es decir, eso promovió que empezaran a hacerse actividades que trajeran como consecuencia la agricultura, que trajeran como consecuencia la domesticación de animales. Esto habría provocado que la gente se viera en la obligación de encontrar formas para continuar con su vida lo mejor posible. Otra de las hipótesis interesantes es la de la zona marginal de Binford y Flannery. Bueno, estos autores plantean que la dieta que se va ampliando con una subnutrición de los individuos, por supuesto, con una nutrición mucho más estable, en donde ya no solamente hay vegetales, sino que hay animales, llevó a que se creara un importante movimiento de expansión demográfica. Y esa expansión demográfica, ¿cómo se habría dado? Bueno, de dos maneras, decía él, o ellos, ¿no? Una regulación del sistema mediante luchas internas que había hecho que unos se tuvieran que ir y abandonar una zona, o por ejemplo las relaciones exogámicas, es decir, que se agotaba una zona y por lo tanto parte de la comunidad debía emigrar a otra, y ese traslado de animales y vegetales había hecho que se confirmara este proceso de la agricultura y la ganadería, porque esas comunidades que se instalaban y que luego se desplazaban y que iban de un lugar a otro, llevaban sus avances, llevaban sus animales, llevaban las plantas que habían conocido en esas comunidades previas y bueno, eso fomentó la agricultura y la ganadería. Pero más allá de todas estas teorías que son monocausales, que siempre nos hablan de un factor y que son deterministas o determinantes, porque ese factor es el que ponen como el motivante de este salto de una comunidad simple, aldeana, a una comunidad urbana. ¿Por qué? Porque es realmente cuando surge la agricultura y la ganadería donde vamos a ver el primer elemento fundamental para que este salto se produzca. Otros autores ponen el acento en la multicausalidad, es decir, muchos factores interactuantes. Por ejemplo, que ha habido cambios medioambientales, climas cálidos, climas fríos, zonas desérticas,
esteparias, otras fértiles, y que eso había favorecido este proceso de crecimiento de la agricultura y la ganadería, o de consolidación de este cambio. También los factores climáticos, el impacto sobre la cultura, el crecimiento demográfico, las organizaciones sociales que consistieron en la aparición de jefaturas, líderes locales que fueron capaces de dirigir la vida de estas comunidades que ha crecido. Es decir, las teorías multicausales muestran que hay distintos elementos interactuantes, no ponen el foco en un solo factor, sino en varios que se relacionan entre sí. Y consideran que la transición de una comunidad cazadora, recolectora, hacia otra agrícola no era unidireccional, es decir, que existieron también distintas posibilidades. Por ejemplo, pone aquí dos ejemplos concretos. Primero, fueron cazadores recolectores intensivos sedentarios y finalmente comunidades agrícolas sedentarias. O bien surgió de otra manera. Primero cazadores recolectores intensivos y móviles para luego ser pastores nómadas, finalmente comunidades agrícolas y ganaderas sedentarias. Bueno, no ven en una sola dirección este surgimiento, no ven que haya un solo factor que haya motivado este cambio, la agricultura y la ganadería, y esto va a ser un paso fundamental para que se dé el pasaje de las comunidades simples, aldeanas, a urbanas. Estas hipótesis deben analizar una serie de aspectos para tener sentido, para tener solidez, y son muy importantes en la actualidad, porque están un poco dejadas de lado ya las teorías monocausales, porque es evidente que es posible afirmar que fueron elementos, factores, situaciones interactuantes las que dieron origen a estos cambios. Primero, aparecieron evidentemente obstáculos para la agricultura, como eran las fluctuaciones anuales, la fragilidad de los tallos de los cereales, la falta de disponibilidad de plantas suficientes y animales que se adaptaran a una zona o a otra y que fueran domesticables, el desarrollo de técnicas que fueran útiles para propiciar la vida, la agricultura, la ganadería y por supuesto la diversidad ecológica que contribuyó a la sedentarización. No es lo mismo una zona desértica que una zona fértil cercana a los ríos. Todo ese proceso es digno de analizar. También la canalización de los ríos, que fue un fenómeno que se dio justamente unido a la consolidación de la agricultura y la ganadería, porque muchas de las zonas en las cuales nosotros vamos a ver que se produce ese crecimiento o ese pasaje de la comunidad simple, aldeana a urbana, es producto de un trabajo de ingeniería, de un trabajo organizativo que implique llevar agua a lugares más distantes donde no esté. Y eso es un cambio tecnológico, y es un cambio político, y es un cambio organizativo. ¿Son importantes las ciudades? Claro que sí. Esa revolución urbana trajo como espejo la consolidación de la idea de ciudad. Y esas ciudades fueron los factores que motivaron el surgimiento de las grandes civilizaciones que nosotros tenemos en el cercano Oriente. La cualidad más importante que define a la ciudad justamente es su complejidad y la forma en que se van integrando los elementos que la constituyen. No solo tenían un gran número de habitantes, sino que las poblaciones tenían diversas actividades, entonces son poblaciones complejas. Y de esa manera, al observar estos registros que nos hablan sobre, y esto se hace sobre todo en los cementerios, en los enterramientos, es donde nosotros observamos en determinadas zonas, por ejemplo, en Uruk, que hubieron especialistas de distintas ramas,
¿Mm? Y eso nos habla de que es una comunidad rica, de que es una comunidad que ha crecido, que tiene una organización verdaderamente compleja, una economía evolucionada. ¿Mm? Esa interdependencia económica y organizativa es lo que distingue a una ciudad de formas más simples de establecimientos humanos. Bueno, y vemos algunos rasgos que son característicos de las ciudades. Yo les menciono cuatro acá. Población numerosa y densa, es decir, concentrada, importante. Alto nivel de complejidad e interdependencia entre los elementos que componen la sociedad. Tenemos artesanos que hacen cerámica, tenemos otros artesanos, o trabajadores que van organizando la canalización de los ríos y con eso se produce un crecimiento de la agricultura y una organización formal política que es capaz de dirigir todos esos cambios, es decir, una élite dirigente que sea capaz de ir produciendo esas modificaciones a pequeña o gran escala y que van a terminar diferenciando una sociedad simple, aldeana, tribal, a una sociedad urbana verdaderamente. Hay numerosas actividades que no son agrícolas, por ejemplo, las artesanales que mencioné, y servicios que atienden a los habitantes, rutas de comunicación entre una y otra localidad. No son quizás como las entendemos en la actualidad, no es una ruta pavimentada ni mucho menos, pero sí caminos, caminos hechos de diferente manera, de tierra o de piedra, eso va cambiando a lo largo del tiempo y que va permitiendo la interconectividad entre un establecimiento y otro. Y eso forma justamente la relación entre los distintos grupos que conformaban estas comunidades urbanas. Bueno, la sociedad urbana, y ya vamos a hablar de la Baja Mesopotamia y después analizaremos por qué se da en la Mesopotamia, en esta región que se llama la Baja Mesopotamia, muy cerca del Golfo Pérsico, y no se da en el norte, en la Alta Mesopotamia. Y es un fenómeno que llama bastante la atención, porque fíjense que en la Alta Mesopotamia las lluvias eran más importantes, más copiosas, y allí comienza realmente el neolítico, los inicios de una vida sedentaria. Pero sin embargo, el crecimiento en la Baja Mesopotamia es mucho mayor. Y ahí tenemos el salto organizativo, aunque sea posterior en el tiempo, y eso se debió a muchos factores interactuantes. Bueno, cuando nosotros analizamos la Baja Mesopotamia, un poco se los adelanté ya en la misma presentación, en un estadio anterior, teníamos primero que las comunidades estuvieron organizadas desde el templo. ¿Por qué? Porque el soberano, llamado En, este es un término muy propiamente sumerio, En, que significaba señor barbado, señor importante, aquel que era un sumo sacerdote y se comunicaba con los dioses. Se pensaba que era el depositario de toda la sabiduría, intermediario entre los hombres y los dioses, y la primera organización de estas comunidades es en torno a la figura del templo. Luego aparecerá la famosa figura del palacio, con lo que en sumerio conocemos como Lugal. Lugal, con L al final, significa hombre grande, hombre fuerte, y aparece ya diferenciándose más del templo cuando sea un personaje que no solamente sea capaz de llevar adelante tareas organizativas, sino que se muestra como un líder militar. Y esto se ve en la Mesopotamia porque fue una región permanentemente sometida a invasiones, a conflictos, a pueblos adyacentes de la zona, de los alrededores, sobre todo que provenían de las zonas desérticas, que ingresaban permanentemente o trataban de ingresar a través de la fuerza, a través del simple comercio. ¿Por qué? Y porque en torno a la Mesopotamia habían condiciones de vida mucho más arraigadas, mejores condiciones de vida en conclusión que lo que se vivía ellos como
nómadas del desierto, o por lo menos poblaciones itinerantes del desierto, en procesos muchas veces de sedentarización, pero sin lograr establecerse en un lugar determinado. Ya las vamos a ver en concreto cuáles eran, cómo las podemos diferenciar. Ese proceso de revolución urbana, de crecimiento de las comunidades, fue diferente en cada lugar, tuvo sus tiempos, tuvo sus características y lo vamos a ir viendo a lo largo de nuestro estudio. Bueno, es muy importante el aspecto que mencionamos recién de la especialización artesanal y de la irrigación. Y el famoso Gordon Childe, cuando habla del surgimiento de las ciudades, recién nos habló del surgimiento de las prácticas agrícolas y ganaderas, ahora él nos va a hablar del surgimiento de las ciudades y hace los siguientes comentarios. La especialización del trabajo habría comenzado con artesanos itinerantes que iban de un lado a otro, pero en el cuarto milenio, hacia el 3000, 3500 a.C., esta situación cambia. ¿Por qué? Porque comienzan a utilizarse mayor cantidad de terreno, de territorio para la agricultura, gracias a la canalización de los ríos. Eso produjo que hubiera una mayor cantidad de tierras cultivables, que se alimentara a la población sin problemas, que se diera un cambio demográfico, pero a la vez que surgieran excedentes. Es decir, hay gran cantidad de productos, no solamente para subsanar las necesidades de la población existente en el sitio, sino también para mantener una población extra. ¿Y cuál era esa población extra que le interesa a la comunidad mantener? Bueno, los artesanos, aquellos que fabricaban cerámica. Acuérdense que los cuencos de cerámica eran aquellos que no solo eran utilizados para la vida doméstica, es decir, diaria de las personas, sino que también eran depósitos para llevar objetos de intercambio de un lugar a otro, aceites, perfumes, en fin, distintos tipos de productos. Bueno, entonces esa agricultura de regadío fue la que permitió el crecimiento de las ciudades y la que hizo la diferencia con aquellas regiones lejanas que si bien estaban más favorecidas climáticamente porque había mayor cantidad de lluvias, sin embargo, este cambio tecnológico hizo que fuera posible aumentar las posibilidades vitales en esta región. Fue fundamental el transporte del agua por medio de animales de carga, de vehículos de rueda, también se llevaban alimentos de un lugar a otro y por supuesto la canalización de ríos, la irrigación a partir de la inteligencia humana y de la planificación humana fue lo que fue un factor preponderante. Y tenemos el último, si se quiere, modelo que nosotros, explicativo que nosotros podemos mencionar, que es el sistémico ecológico. Hay una situación favorable, ecológica, que permitió a la civilización mesopotámica. Ahí vemos el Golfo Pérsico, parte del Tigris, parte del Éufrates, y que se diera ese crecimiento, ese salto organizativo. Hacia el 5500 a.C. hay una gran expansión de tierras cultivables que se encontraban desocupadas en la zona de la llanura sur de la Mesopotamia, hasta el momento escasamente pobladas, con muy pocos asentamientos agropecuarios, pero con la tecnología adecuada, que es lo que decíamos recién, se va a producir ese cambio, esas posibilidades de un crecimiento agrícola que permitiera la vida en estas regiones. No había lluvias suficientes,
Muchas veces las plantas y los animales del norte no se adaptaban a la región sur, pero bueno, todos estos factores interactuantes, que era el mejor regadío, tratar de ir adaptando estas plantas y estos animales a la vida doméstica y a las necesidades del sur de la Mesopotamia, donde la tierra era bastante salina, fue muy importante para la organización de estas primeras ciudades. Hacia el 5000, por supuesto antes de Cristo, se produjeron avances que van llevando definitivamente a la urbanización en la Mesopotamia. Todavía no podemos hablar verdaderamente de un salto, pero sí de un origen. Hay un cierto número de comunidades aldeanas, agropecuarias, que se extienden más allá de los territorios iniciales donde se había cultivado, donde se había domesticado animales, y bueno, empiezan a aparecer condiciones medioambientales mejores sobre las plantas, sobre el ganado, que de a poco se van adaptando a las posibilidades de vida en la región meridional o del sur. Bueno, los animales empiezan a tolerar mejor el calor, las plantas a resistir la salinidad. Yo les dije que era una zona muy salina, sobre todo por la crecida que tenía en determinadas temporadas el Éufrates y el Tigris, y el sustrato tan especial que dejaban en el suelo una vez que el río o los ríos volvían a su cauce, ¿no? Y por supuesto los sistemas de jefatura, que aparecieran una élite capaz de llevar adelante ese proceso organizativo de crecimiento de las ciudades, el urbanismo, que fue característico de la Baja Mesopotamia. O sea, que hubieron factores ambientales, tecnológicos, sociales, políticos, que llevaron al crecimiento de estas comunidades. Bueno, se establecieron comunidades agrícolas a lo largo del curso de los ríos de la Baja Mesopotamia, y eso se inició a través de tres procesos. Primero, un crecimiento lento pero constante. Después, especialización de la producción alimentaria, lo que decíamos recién. Adquisición de materias primas necesarias para lograr esos fines utilitarios que ellos necesitaban. Es decir, a medida que crecía el número de habitantes, crecían las tierras de cultivo, se hizo cada vez más necesario cultivar más tierras, ya no estaban cercanas a los ríos, y por lo tanto eso llevó a que esa élite dirigente pensara, organizara el regadío a través de la aparición de los canales. Eso trajo como consecuencia que el agua llegara a mejores territorios y al crecimiento de estas comunidades. Bueno, el crecimiento demográfico también fue un factor importante y que estimuló justamente que surgieran diferentes instituciones que llevaran a cabo estas tareas, la concentración de un gran número de personas, además el almacenamiento de productos. La cerámica tuvo también esa función de ser recipientes donde se almacenaban productos, la aparición de herramientas cada vez más perfeccionadas. Bueno, y todo eso va creando un crecimiento de dimensiones insospechadas hasta el momento. La necesidad de defensa, que llevó a que surgieran ejércitos para proteger a esas comunidades. Otra necesidad creada por la aparición de grandes asentamientos era la mejora de los flujos de información. Crece el comercio, crece el intercambio, crecen las actividades diplomáticas, y todo ello es importante porque va permitiendo que estas sociedades se establezcan y que se formen las grandes civilizaciones que nosotros conocemos en el cercano oriente. Bueno, en un primer momento la ciudad templo fue la que llevó adelante estas tareas, y luego el palacio como tal. Y por supuesto, también otro factor que promovió el crecimiento, aunque parezca bastante
contradictorio fue la aparición de conflictos. Conflictos con invasiones externos que hizo que se tuvieran que defender, que se tuvieran que fortalecer, que llegó al crecimiento y a la consolidación de estas pequeñas comunidades, y también factores internos, rivalidades, luchas de todo tipo, que hizo que el factor militar, el ámbito militar, tuviera una gran incidencia. Por supuesto que la especialización estuvo muy relacionada con el comercio, con la ida y venida de productos. Esos bienes que se llevaban de un lado para el otro fueron fundamentales para establecer las grandes redes de comunicación y de conexión que estimularon, significaron, dieron sentido a la vida de todo el cercano Oriente. El templo organizó en primer momento estas tareas y luego esto pasó a formar parte del palacio. Hubo un sistema redistributivo que permitió que los excedentes eh, se utilizaran para el crecimiento de estas sociedades complejas, para el mantenimiento de especialistas. Bueno, el comercio tuvo cada vez más importancia en este tipo de comunidades y eso lo vemos claramente en la Mesopotamia, donde se llevaban productos de todo tipo de un lugar a otro, aún con lejanas distancias, ¿no? El crecimiento trajo como consecuencia un aumento de riquezas, la concentración de gran cantidad de materiales, de productos agrícolas, los equipamientos muebles e inmuebles, los bienes de prestigio, todo eso que se encuentra y que se ha hallado en los enterratorios nos permiten hablar del crecimiento organizativo de estas comunidades. Cómo pasaron de ser simples aldeas a ser ciudades propiamente dichas. Por supuesto que las nuevas características de estas comunidades en cuanto a su riqueza, en cuanto a su posición geográfica, ecológica, en cuanto a los bienes que recibían de la zona en donde estaban ubicados, es decir, el agua del río, del Éufrates o del Tigris, trajo como consecuencia rivalidades de pueblos externos y muchas campañas exteriores. Cuando nosotros estudiamos la Mesopotamia, vamos a ver que estuvo constantemente invadida de pueblos. Su historia estuvo surcada por distintas invasiones, que nosotros vamos a ir mencionando, por supuesto, a grandes rasgos. Para comprender este proceso de la urbanización en la Mesopotamia, que es donde primero tenemos este muestreo, es importante entender que hay muchos factores interactuantes. Y en ese sentido, coincido con la idea de los factores multicausales y ecológicos sistémicos. ¿Por qué? Porque las teorías monocausales no son suficientes para explicar en profundidad estos cambios. Bueno, vamos a dejar de compartir. Voy a preguntarles si tienen algún comentario, algo que quieran que les aclare, que les amplíe de la explicación que hemos visto, antes de empezar con la próxima presentación, que vamos a ver un poquito nada más, porque ya nos acercamos al horario de cierre. Tenemos todavía unos minutos, pero no quiero dejarlos después de cada presentación sin un tiempo para comentar, para preguntar, para afirmar o para entender lo que hemos estado desarrollando. Yo sé que estos temas más bien conceptuales, de hipótesis y demás son áridos, pero nos sirven para entender cómo se dio este proceso, que vamos a ir viendo después en cada uno de los centros culturales del Cercano Oriente. Así, estando de base, estando de pivot sobre el cual se desarrollan estas civilizaciones que estudiaremos. ¿Alguna pregunta, Claudia, Belén, David? Por mi parte, todo claro, profesora. Bueno, muy bien. Si no hay preguntas,
Entonces vamos sin más tardar a la próxima presentación, de manera que podamos avanzar en el tiempo. Esta presentación que vamos a ver ahora está en la plataforma. Es una síntesis un poco de todo lo que hemos estado viendo con una explicación mayor en algunos aspectos. Pero yo necesitaba hacer las explicaciones anteriores sobre el mito, sobre el Estado, para que esta presentación, que es de las primeras que tienen en la plataforma, puedan entenderse. Si no, quedaban como colgadas o sin una contextualización previa que permitiera entender verdaderamente su significación. Entonces pasamos a compartir. No, es esto. A ver, a ver. Disculpen. Un minutito, un minutito. Voy a dejar de compartir para volver a hacerlo. Y vamos a buscar la presentación propiamente dicha que ahora debemos compartir. Bien. Ahí nomás la abro. Vamos a empezar, ¿no es cierto? Porque nos apremia un poquito el horario, pero no quiero que perdamos más tiempo. No sé por qué no encuentro ahora el icono de compartir. ¿No está abajo en su barra, profesora, con la flechita hacia arriba? No lo encuentro, eso es lo que me sucede. A ver, vamos a hacer una cosita. Me parece que se me ha como bajado la... Ahora sí. Bien, se había como bajado. Ahora espero que realmente podamos compartir. Bueno, creo que ahora lo ven, ¿no es cierto? Esta la tienen ustedes en su... Sí. Bien, esta la tienen ustedes en su plataforma. O sea que por eso no está subida en archivos como les mostraba recién. Como les dije hace un ratito, cuando nosotros hacemos esta presentación, es un repaso de las aclaraciones que nosotros hemos visto con anterioridad. Lo que pasa es que si no hacíamos los pasos previos para poder entender conceptualmente todo esto que vamos a desarrollar, quedaría como muy descolgado o como muy pobremente desarrollado. Cuando nosotros hablamos la clase anterior de cuándo la historia del Antiguo Oriente se había transformado en un campo de investigación tan interesante, dejamos traslucir que habían una serie de fuentes de las cuales debemos asirnos para conocerlos. Entonces, el Antiguo Oriente como problema histórico, como historia, ¿cómo lo podemos abordar? Y lo abordamos a través de distintas fuentes, fuentes arqueológicas, fuentes escritas, fuentes que nos permiten conocer cómo era este tipo de cultura.
En un primer momento, nosotros hablamos del mito. El pensamiento político del antiguo Oriente estuvo centrado en sus ideas míticas. Eso lo desarrollamos en la clase pasada. Esto viene a ser como una síntesis. Por eso lo desarrollamos con anterioridad, con mayor detalle, para que esto pudiera entenderse. Y en ese momento nosotros hablamos de ese pensamiento integrado, en el cual el mito tenía un papel protagónico. Vuelvo a leerles una cita de Joseph Pieper, esto es un resumen de aquella primera presentación que vimos. ¿Qué es lo que entendemos por mito? Esto nos dice Joseph Pieper: relatos acerca del origen del cosmos, de la historia primitiva, del destino de los muertos y la recompensa en el más allá. También hablamos de relaciones interregionales, condicionadas por ese pensamiento mítico político que tenía cada uno de esos pueblos. Esas concepciones mitológicas explicaban el devenir histórico de las distintas culturas. Volver a leer todas las fuentes de la época, teniendo en cuenta la vigencia de ese trasfondo mítico que era inseparable del pensamiento político, de sus relaciones sociales, de las relaciones de intercambio entre una comunidad y otra, es fundamental para entender estas culturas del cercano oriente en las cuales nosotros vamos a avanzar y profundizar. Yo creo que ya es la hora y me he pasado un poquito. Los dejo aquí con esto del mito para seguir en la clase que viene avanzando los temas. ¿Alguna pregunta? Me imagino que de esta parte cortita que hemos empezado a ver, ¿no? Pero recuerden que esa presentación última que estamos comenzando la tenemos en nuestra plataforma. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna, ya los despediría hasta la semana próxima. Recuerden que en archivos tienen material de lectura y las presentaciones que no están ya en la plataforma incorporadas desde el origen. Muchas gracias, profesora. Excelente clase. Buenas noches, que descansen. Me imagino que tienen otra clase con posterioridad. Dejo entonces de grabar y los despido.